es un gustazo poder estar, aunque sea a la distancia, ¿no? Estas nuevas tecnologías nos permiten estos encuentros virtuales, pero no menos cálidos, así que bueno, un gustazo poder estar con ustedes y participar de este encuentro No, tan latinoamericano, tan nuestro. para nosotros es un verdadero placer, es un honor y contar con esta variada gama de artistas es increíble. Hemos tenido toda clase de comentarios y ha sido realmente una experiencia edificante para nosotros. Tanto Integral Concept consta de 3 estamentos. La galería es Gallery, con sede en Colombia, TP & Go, con sede en Argentina, y tenemos también a CI Radio en México. Entonces, maestra, bienvenida, muy buenas noches. Es un placer poder hablar un rato con usted de arte. El micrófono es suyo. Maestra, ¿me está oyendo? Hola. Hola, maestra, bienvenida. Hola. Maestra Lele Trapp. Es un placer para nosotros tenerla y pues se está cortando la comunicación. Entonces, bueno, esperemos a que se arregle la comunicación. Esperamos a ver. Bueno, maestra, unas palabras de bienvenida, por favor. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Qué alegría verlo. Lo mismo decimos acá. Es un placer tenerla y vamos en estos momentos a iniciar el programa. Entonces, bienvenidos todos. Este programa es el último, el 5º capítulo, el cierre de esta travesía por Hagamos un Puente Argentina-Uruguay. Entonces, le vamos a pedir a la maestra Lele Trapp que por favor pique la X que está arriba para podernos quedar con el maestro Lautaro y poder iniciar esta edificante conversación. Bueno, maestro, estamos juntos y vinimos a hablar de arte y hablar de su arte. Entonces, gracias a la tecnología, gracias a Instagram y gracias a unos truquitos que tenemos por acá, en pocos instantes va a aparecer sus obras. Entonces, bueno, ponemos acá, corremos y ubicamos. Bienvenido, maestro Finocchio. Ahorita más tarde vamos a tener la posibilidad de hablar con usted largo rato. Bueno, maestro, entonces, maestro Lautaro, bienvenido, muy buenas noches. Es un placer tenerlo hoy en este programa. Bueno, muchas gracias. Como le decía antes, el placer es mío. La verdad que, nada, muy gustoso de estar participando con todos estos artistas realmente muy disímiles. Y bueno, la propuesta me pareció muy interesante, así que agradecidísimo de poder participar esta noche. Perfecto, maestro. Y venimos acá a hablar de arte y a explicarle a toda Latinoamérica un poco acerca de las obras, lo que hay detrás de bastidores, por decirlo así. Y una manera muy sencilla de comenzar a conocer las obras de arte es a través de la ficha técnica. Y la ficha técnica consta de varias palabras que nos llevan y nos acercan a todo ese mundo maravilloso que encarna una obra de arte. Y la primera palabra que aparece es el autor. Entonces, maestro, si quisiéramos que hiciera como una introducción, un resumen de su próspera y agradable carrera a través de las artes. Bueno, me inicié en mis comienzos de manera autodidacta, ¿no? Como casi todos, con la historieta, algo de arte pop, nutriéndome por ahí de la tapa de los discos de aquella época y de los cómics que podían llegar a mi alcance. Luego pasé por la Escuela de Bellas Artes y hice algunos talleres de muralismo y arte urbano con algunos maestros de aquí, para mencionar algunos como Marino Santamaría, bueno, los discípulos de Ricardo Carpani, entre otros. Así que fue, por suerte, la experiencia fue con otros grandes maestros con los que pude trabajar, básicamente, y luego empezar a desarrollar un poquito mi técnica, ¿no?
Maravilloso, resumen exacto, preciso, milimétrico, diría yo. Y bueno, después habla la segunda palabra, después de uno tratar de entender, de conocer un poco a ese artista, aparece el título de la obra. ¿Cómo se llama esta obra? ¿Por qué se puso ese título? ¿Y qué hay detrás de ese título? Bueno, esta obra en particular es Neozen, que forma parte de una serie que se llama Multiuniverso, que la llamé así porque empecé a conjugar diferentes lenguajes, ¿no? Hay mucho action painting, de repente también aparece la recuperación de esa línea del cómic, y como aparece un personaje zen, en una postura como de meditación, y está bastante despojada de trabajos más sofisticados, que por ahí anduvo la búsqueda de parte de esa serie, me pareció que Neozen un poco resumía el estado del personaje y de la obra en general, ¿no? Con ese desapego y esa presencia al mismo tiempo casi volátil. Casi volátil, casi etérea, casi parte de su espíritu, de su movimiento, de su trazo, de su gestualidad, de su fuerza, maestro. Y bueno, y la tercera palabra que se nos viene es la técnica. Usted ya nos contaba un poquito algo acerca de una palabra que de pronto para algunos es desconocida, que es el action paint. ¿Qué más hay detrás de esta obra? Y si quiere contarnos un poco acerca del action paint y de Pollock, bienvenido sea. Bien, bien, sí. Bueno, lo del action painting tiene que ver con el goteado, con las manchas realizadas a través con diferentes objetos, pueden ser con las manos, con trapos o con pinceles o con lo que fuera. Y en este trabajo, en un principio hice el dibujo, trabajé un poquito la figura humana en líneas y luego empecé a jugar un poquito con la mancha, tratando de no invadir demasiado para que el lenguaje fuera lo más reducido posible, ¿no? No sé, me interesó más lo gestual. En otras de la serie quizás el action painting, toda la acción del goteado es más intensa, pero en esta, digamos, subserie de la que forma parte Neozen, está todo más reducido a una paleta casi de 3 colores, básicamente. Así que trabajé por ese lado, con una mixtura quizás, sin quererlo, ¿no? De lo que fueron los movimientos por ahí más significativos del arte americano de mediados del siglo XX, que fueron el pop y justamente el action painting, ¿no? Que estarían Pollock y Warhol quizás como grandes referentes de estos dos movimientos. Claro que sí, maestro. Incluso ese personaje, no sé por qué, siempre me ha parecido a Basquiat. No sé si hay algún tipo de relación ahí, pero bueno, y fijémonos un poquito acerca de la utilización de materiales, de herramientas. Veo brocha, veo pincel e incluso veo barra o algo así. ¿Nos puede contar acerca de esa transición entre materiales y entre técnicas? Sí, el soporte es un papel especial con algodón que resiste un poco la carga matérica, a pesar de no haber entrado demasiado. Y bien, ahí como bien pudo leer, hay diferentes trazos de pinceles con diferentes grosores y también hay alguna ayudita por ahí también con algún rodillo. Pero muy, muy sencillo, en realidad no fue una técnica muy sofisticada, sino que traté de jugar más con lo expresivo y con tratar de que fuera dentro de la imagen y dentro de la carga matérica que esos movimientos quizás significaban, de todas formas ser algo como minimalista, ¿no? Claro que sí, sí. Espacios muy, muy grandes en ese blanco absoluto y reservas muy, muy bien planeadas en la parte como de la mitad hacia abajo, una gran zona. Bueno, sigamos hablando entonces un poco de la
cuarta palabra que hay en esa ficha técnica, y esa es las dimensiones. Y esta obra, si no estoy mal, es de 50 por 70 centímetros. Cuéntenos un poco acerca de este formato. ¿Le gusta, no le gusta? ¿Y qué formato es el que más le complace a usted? Sí, sí, es exacto lo que acaba de decir. Agradezco ahí también la buena crítica. Y los formatos han ido variando, ¿no? Como todos calculo en cada parte, en cada proceso de cada serie, de cada obra. Pero son formatos predeterminados, el 35-50, el 50-70, que con el tiempo uno entiende que es más sencillo todo porque hasta es más económico quizás en el momento de enmarcar y de presentar porque estamos dentro de formatos ya estereotipados, ¿no? Así que algunas veces me he ido con el tema del muralismo a grandes dimensiones y también medidas un poquito más estrafalarias, pero con el tiempo uno se da cuenta que por ahí trabajando con los estándares todo por ahí funciona un poquito mejor, ¿no? Muy cierto, sí. Y lo que usted dice, la facilidad del enmarcado, es algo que tiene mucho sentido a la hora de manejar los formatos preestablecidos como es el A1, A2, A3, A4. Bueno, muy bien. Sigamos entonces con la siguiente y última palabra que aparece por lo general en las fichas, en los museos, que es el año. Cuéntenos un poco en qué año fue terminada esta obra, si duró más de un año haciéndose, y como un pequeño resumen de su quehacer artístico en ese año. Bien, esta obra en particular, si no me equivoco, es de aproximadamente el año 2008, que como, bueno, les contaba antes, formó parte de una serie multiuniverso que está compuesta por mucha obra. Fue un momento, una etapa, esos años fueron muy, muy creativos, de mucha explosión. Toda la primera gama de esa serie fueron un formato de 1 por 1, inclusive hay obras redondas, había pintado inclusive en ese momento todo mi departamento con action painting y con imágenes por todos lados. Fue realmente una explosión cromática. Y en la segunda etapa trabajé con formatos más pequeños y como la de Neo Zen le decía, tratando de abstraerme y generar un poquito más de espacios. Toda esta serie más o menos transcurrió aproximadamente en 4 años, entre el 2004 y el 2008. Y las obras finales, estas más pequeñas, bueno, fueron justamente para cerrar ese año. Y después, en el tiempo de esta específicamente, fueron obras bastante explosivas, ¿no? No me llevaban mucho tiempo de trabajo. Quizás además la medida no es un gran formato, así que en 1 o 2 días ya la tenía terminada. Perfecto, maestro. Muchas gracias por sus comentarios y Por favor. volamos hacia otro universo fantástico. Un universo fantástico que de pronto uno lo ve en una primera medida y de pronto ve un poco de ingenuidad en el trazo, en ciertas cosas. Pero una vez se aleja uno, comienza a entender la fantasía de la diferencia. Entonces, maestro, en esta obra en particular, queremos hablar a través de palabras, de preguntas, por decirlo así. Y empecemos con el qué. ¿Cuál es la ficha técnica de esta obra y qué quiso representar o decir usted con esta obra? Bueno, este trabajo forma parte de una serie que está como dividida también como en diferentes periodos y diferentes partes. Este es un periodo que básicamente le llamo hilos, podría ser hilos conductores, y bueno, porque de alguna manera es como que conectan diferentes cosas. Con toda esta serie, que bueno, aparece esta obra en particular en este momento, hubo como una mixtura, un acercamiento también al collage. En muchas he trabajado con papeles y con diferentes texturas, y en esta pequeña parte, que son más o menos 4 obras de las que esta obra forma parte, la textura fue dada específicamente con hilos. Así que toda la cabellera de esta muchacha, muy simple, como usted decía, desarrollada con un concepto de líneas, de un dibujo muy básico, un poquito de pintura por ahí, quizás
un poquito de pasteles para colorear un poquito la parte corporal, digamos, de la señorita, pero quise poner el acento también salvando las distancias como en Neocen en enriedos de hilos de colores, ¿no? Me pareció un juego interesante y diferente como para cambiar un poco. Uno se aburre de uno mismo con mucha frecuencia, ¿no? Sí, señor, usted lo ha dicho. Y bueno, saliéndonos un poco del formato, ese hilo nos recuerda o le recuerda a usted su infancia, o algún momento en casa, tejían en su casa, su madre, no sé, algo así, o simplemente es un material ajeno a las artes que le pareció atractivo utilizar. En realidad no lo había pensado, ahora que me lo pregunta, en realidad sí hubo, creo que como en todas las familias, alguna aproximación a las viejas máquinas de coser, ¿no? De mis abuelas, también de mi vieja, y también, bueno, justamente algunos de esos hilos forman parte de un trabajo que en paralelo vengo realizando con la gente de Lolo Benavides, que hacen un concepto de artware, de incorporar el arte dentro de prendas, bueno, toda una cosita bastante interesante que da también para explayar quizás en otro momento. Y bueno, y esos hilos eran parte de las producciones de Lolo Benavides justamente, así que de ahí quizás tuve la inspiración, la motivación y el material a mano para poder realizar esta serie. Magnífico, muchas gracias, maestro. Y bueno, la segunda pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo termina usted esta obra, si se acuerda? ¿Y hay alguna anécdota, algún recuerdo, algo significativo por esas fechas? Esta serie, si no recuerdo mal, de estas de los hilos puntualmente, creo que son del 2019. Creo que todavía estábamos liberados de todo este lío que nos ha traído, ¿no? Este bichito que nos complicó tanto la existencia. Así que, nada, es una obra creo que representa un momento de frescura y de una búsqueda quizás bastante más despojada de una imagen y de jugar un poquito, volver un poquito a los recursos más primitivos y más básicos, quizás cuando de niños jugábamos con un collage pegando arroz, pegando hilos y haciendo dibujitos, ¿no? Por aquel lejano jardín de infantes. Bonito, bonito recordar y sí, yo lo hacía. La siguiente pregunta, o sí, son preguntas, es ¿cómo? ¿Qué técnicas fueron utilizadas? Ya hemos hablado mucho de ellas, pero me gustaría saber un poco acerca de toda la gama. ¿Qué técnicas usted ha utilizado en su carrera? ¿Qué le falta por explorar en técnicas? ¿Y qué técnica es más cercana? ¿Se siente usted más tranquilo o más satisfecho a la hora de producir sus obras? Con el desarrollo, digamos, del tiempo, uno va encontrando, como bien decís, quizás un lugar donde se siente más cómodo. Y quizás no sea el que más le gusta, pero de repente es el que fluye, ¿no? Siempre el expresionismo como movimiento, bueno, y la técnica esa de entrar con más soltura y con más expresión me ha resultado más natural. Y los pasos han sido muy variados, creo que a casi todos en un principio nos conmueve y vamos por el lado de la búsqueda del parecido, ¿no? Como, digamos, un hiperrealismo. Después quizás uno vuela más para el surrealismo, ¿no? En esas épocas adolescentes de ciertas imágenes más locas, inspirados quizás, como decía en un principio, en aquellos cómics o en las tapas de los discos que podíamos ver épocas de antaño, ¿no? Cuando los discos eran de vinilo y los artes eran muy importantes y esas portadas trabajadas por unos artistas impresionantes como de los discos de Led Zeppelin, de Pink Floyd, me vienen ahora, por ejemplo, a la memoria. Y bueno, después con esas influencias también transité bastante el arte pop y creo que podría definir así como una gran mixtura entre esa línea de contorno fuerte del pop y algunas manchas más expresionistas podrían hacer como un resumen quizás de la imagen, ¿no? Que a veces es la que plasmo, que es la que mejor me sale. Claro que sí. Y pues si lo podríamos
someter algún movimiento, pues yo creo que estaría más o menos la obra dentro de un neopop, aunque es difícil tratarla y cómo meterla en un movimiento específico. Y lo último que vamos a preguntar es cuáles son, acá dice el porqué, pero lo importante de este porqué es qué ha dicho el público de esta serie, de estas obras, qué fue su acercamiento y cómo tomaron esta obra. No, en realidad mayoritariamente es bueno, creo que porque siempre hay gente amiga la que viene a uno a verlo, ¿no? Pero no, sí, en general la aceptación ha sido buena, porque sí, me parece que la gente que por ahí se acerca a una muestra es como que ya sabe un poquito lo que va a ver, y bueno, y se va conforme, sabiendo que lo que va a ver más o menos es lo que encuentra, ¿no? Claro que sí, maestro. Y bueno, volamos a un tercer mundo fantástico. Y este mundo fantástico lo vamos a afrontar muy sencillo. Primero, maestro, una ficha técnica resumida, lo que quiera expresarse de esa obra, y un análisis formal. En esta queremos hablar un poco acerca de color, forma, textura, composición, diagonalidad, pues todos esos elementos que conforman esta pieza. Bien, bueno, esta obra forma parte de una serie que se llama Irreversibles, que justamente lo que hice fue jugar como en el mazo de cartas, vio que están de los dos lados, todas las series son absolutamente reversibles, por eso me pareció, bueno, jugar con la ironía de ponerles irreversibles, porque se podían colgar del lado que usted quisiera. Y busqué ese equilibrio, jugar con eso y rescatando los dibujos lineales que venían también de la muestra anterior de Multiuniverso. En este caso, en vez de meterles el action painting de fondo que peleaba un poco con la imagen, lo que hice fue trabajar de una manera más pop, ¿no? Con colores más planos de fondo y las imágenes trabajadas también con los contornos bien determinados y las superficies muy claritas, donde casi no hay mezcla de pintura. Los colores son, más allá de haberlos hecho gran parte de ellos con mezcla previa, no están mezclados sobre la tela. Muy importante esta aclaración porque sabemos que hay dos maneras de mezclar colores, sobre el lienzo y en la paleta. Pues en este tipo de obras de un carácter pop en donde se hace un mapeo, por lo general de rostros y de luces, tonos medios y tonos oscuros, pues es muy práctico utilizar ese tipo de técnicas. Ahora bien, maestro, para terminar, un análisis iconográfico. Usted ya nos habló de esto, de estas cartas o del tarot o de todas estas, el yin y el yang, estas ambigüedades. Hablemos un poco acerca de los signos, de los símbolos, de lo que hay detrás, de lo que usted realmente todo artista quiere como poner algo medio escondido. ¿Cuál es ese algo escondido en esta serie y en estas obras? En realidad, bueno, creo que básicamente en esta me lo han descubierto así como muy de entrada. Hay un juego ahí de análogos, ¿no? Es como que está muy presente jugar con los colores contrapuestos y en algunos casos invertir el rol de quizás el color que debería estar adelante y el que debería estar atrás para generar también como falsas perspectivas. Así que bueno, me propuse desde ese lado un juego cromático y también el juego de los opuestos, bien definido por el yin y el yang. En estas irreversibles creo que es algo que marca un poquito el rumbo o la búsqueda de la serie. Claro que sí, maestro, muchas gracias y vamos a ir a la siguiente obra. Muchas Bueno, gracias. esta obra no es suya, es un lenguaje completamente diferente, es de el Sí. maestro Paulo Finocchio. Y pues quisiéramos oírlo, a usted expresarse acerca de esta obra, lo que usted quiera, lo que le nazca, lo que buenamente nos quiera regalar. Bien, bueno, es un trabajo
muy minucioso, de un dibujo exquisito, ¿no? De una búsqueda muy puntual, que por supuesto no podría ser con esa búsqueda tan impecable, en un contraste de blancos y negros y una paleta muy mínima de algunos grises sutiles, pero bueno, un dibujo que me hace acordar a grandes maestros europeos, ¿no? Con esas mezclas, con esas cosas que se van entrecruzando. Así que nada, muy valorado el dibujo y tiene un dramatismo importante. Muchísimas gracias, maestro, por sus palabras. Y efectivamente, sí, tiene lo que a mí más me conmueve de esta obra es como la línea floreal. Y me acuerda tantos movimientos, incluso el Art Nouveau, lo veo representado en esa línea, en esas formas, como al principio de siglo, que es como los gansos, esos cuellos largos y entrecruzados que representaban un poco de cosas. Entonces, maestro, muchísimas gracias por su intervención. Recuerde que ahorita más tarde nos vamos a juntar los cuatro y vamos a tener una charla acerca de otros temas que creo que nos gustan y que a nuestros espectadores también.